recordar con el compañero Prudensi que cuando desde aquí acordamos que yo intervendría en castellano es porque estas intervenciones se graban y se transmiten a todo el Estado, no por ninguna otra razón y mucho menos por minorizar lo que es mi lengua materna, que es el catalán. Yo quería hoy empezar con una buena noticia, que es lo que ha pasado en Guatemala. En Guatemala, el ya presidente Arévalo superó todos los bloqueos que se intentaron imponer a su victoria. Representando a las clases populares, se le intentó primero que no se pudiera presentar. Después se le intentó impedir la campaña electoral con procesos judiciales falsos, encabezados por la fiscal de Guatemala, que decía que a ella le había puesto Dios como fiscal de Guatemala y no iba a permitir que los comunistas llegaran al poder. Y acabando cuando ya el pueblo había votado las candidaturas emancipadoras, intentando impedir que los diputados pudieran tomar su acta, cuestionando su documento de identidad, intentando impedir que accedieran al Parlamento. Y bien, ¿cómo ha acabado esta historia? En primer lugar, ¿por qué ha acabado como ha acabado? Con la victoria. Por la movilización de las comunidades indígenas, que durante 106 días, la movilización más larga que ha habido nunca en América Latina, de manera continuada, ocuparon calles, pueblos e impusieron el nuevo camino. Hay que decir también, como elemento de curiosidad, que se había convocado, como se hace en estos casos, a delegaciones internacionales a estar presentes en la toma de posesión del presidente. Esas delegaciones internacionales, había personajes como el señor Borrell. Tardaron 9 horas en declarar que el presidente legítimo era Arévalo. Y por cierto, lo hicieron a las tantas de la noche, porque a las tantas de la noche la capital estaba ocupada por los campesinos, por las comunidades indígenas, y no les dejaban marchar. Y finalmente, Arévalo ha accedido a la presidencia. Se cierra una etapa en Guatemala, uno de los países más pobres de América Latina, y se abre otra, no exenta de riesgos, porque aunque sí es cierto que al final el señor Borrell y otro pájaro de cuidado, el señor Almagro de la OEA, reconocieron la victoria porque no había otra y porque el movimiento social lo imponía desde la calle, todavía estamos esperando que el representante de Estados Unidos reconozca la victoria del presidente. Tema no menor dada la proximidad del vecino del norte sobre Guatemala. En cualquier caso, Arévalo es presidente, pero lo ha permitido la movilización social, no solo el ir a votar y depositar una papeleta, sino de estar continuamente en la calle defendiendo los derechos de las mayorías. Y visto, me gustaría pasar luego a otro tema. Sun Tzu decía que para vencer 1000 batallas es necesario conocerte a ti mismo y conocer al adversario. Entonces, perdonad que sea pesado, pero voy a insistir en desvelar otro comportamiento de nuestro principal adversario, que son los fondos de inversión. Mirad, los fondos de inversión, estos que quieren privatizar las pensiones, a día de hoy están haciendo otra cosa también, que es ir comprando fincas agrarias ante el derrumbamiento del sistema monetario del dólar. Ya no quieren tener billetes verdes, quieren tener hectáreas, quieren tener terrenos, porque eso es sólido y eso produce alimentos. Ya hoy son estos fondos de inversiones los primeros
los mayores terratenientes en nuestro país. Han ido adquiriendo tierras a medida que los campesinos se iban arruinando. Y ahora vemos un salto cualitativo en esto. Vemos que en toda Europa se está destruyendo al pequeño campesinado. Y han encontrado una oportunidad. Quiero decir que en el caso español los fondos de inversión han utilizado una figura que es la SICOM, que viene de la especulación inmobiliaria. Cuando les salió mal lo de especular con pisos en el 2008, pasaron a comprar tierras, a la chita callando, utilizando una figura jurídica, la SICOM, que tributa el 0%. ¡Ah, caramba! No hay plata, no hay dinero, pero resulta que aquí hay unos privilegiados que después de cargarse el sector inmobiliario están forrándose comprando las tierras. Estas DOCIMIS, que son una figura especulativa, de la cual hay más de 100 en nuestro país, pero no actúan solo en nuestro país. En nuestro país actúan evidentemente porque todavía tenemos muchos campesinos, pero cuidado, mirad, de los aproximadamente 580.000 campesinos que quedan en España, a ver si lo tengo por aquí, el 60%, 6 de cada 10, se van a jubilar antes del 2030. ¿Y qué están ofreciendo? Están ofreciendo las hipotecas inversas en el campo. Es decir, os damos una pensión de mierda para que tengáis que vender vuestras tierras a los fondos de inversión. Pero como esto no es suficiente, en toda Europa están haciendo lo mismo, aprovechando varias cosas. Uno, como no hay dinero, se están retirando las ayudas agrarias. No hay dinero. Quitemos las ayudas que damos al campesinado y así se arruinan. Dos, aprovechando que hay la guerra de Ucrania y que ha subido el precio del diésel, acentuamos esa ruina. Porque el diésel, la energía, la pagan los campesinos porque los tractores no van con pasto, van con diésel. Y los fertilizantes se fabrican con energía. Pero van más allá, tienen un tercer componente. Además de subiros los precios de lo que necesitáis, tiramos abajo los precios importando de Ucrania, aprovechando que hay la guerra y que a los ucranianos les hemos robado todo, y hundimos los precios agrarios. Y lo que valía 10, ahora vale 5, o vale 3, o vale 2. Y claro, tú no vas a llegar a fin de mes. Es arruinar a los campesinos para que vendan sus tierras y para imponer un modelo agrario similar al que hay en Estados Unidos. Mirad, en España las explotaciones agrarias de media tienen 17 hectáreas. En Estados Unidos tienen 180. Más de 10 veces la dimensión de las explotaciones agrarias que hay aquí. ¿Y en qué consiste ese cambio de modelo agrario? Consiste en simplificar las producciones, producir muy pocos productos en grandes cantidades, con enorme maquinaria, con enorme gasto energético y suprimir puestos de trabajo en el campo. Eso es las transformaciones que las multinacionales alimentarias quieren imponer en el campo europeo. Y por otra parte, para acabar de rematar todo esto, esta caída de precios agrarios no la vemos cuando vamos al supermercado. ¿Alguien ha visto que bajara de precio la harina, el aceite, la fruta? No, está subiendo. Entonces haced cuentas. Si los precios en origen bajan y los precios en los supermercados suben, es que aquí hay alguien que está haciendo un negocio estupendo, arruinando a los campesinos y arruinando a los trabajadores. Mirad, la última transformación agraria que se dio en este país
que consistió en la privatización de las tierras comunes, nos costó 2 guerras carlistas y la emigración de millones de personas del campo a la ciudad porque se morían de hambre. Y ahora en Europa intentan imponer lo mismo, pero ¡ah, caramba! Se encuentran algo que no pensaban. Se encuentran que los campesinos en Rumanía, en Polonia, en Francia, están saltando a la calle. Y la última, esta semana pasada, en Alemania. 7.000 tractores en el medio de Berlín, tractores en Múnich, tractores en 10 ciudades alemanas ocupando las calles y criticando el comportamiento del gobierno. Un gobierno que, curiosamente, está compuesto por socialistas y verdes. Pues vaya socialistas que recortan derechos sociales, vaya verdes que lo que promueven es destruir la agricultura de proximidad. Y es que el problema es que las multinacionales, estas multinacionales que nos llevan a las guerras, lo que quieren es el beneficio propio y compran y sobornan a los políticos y les hacen cambiar de programa, donde decían blanco ahora dicen negro, y tratan además de utilizar esto para romper socialmente los países, porque en Alemania hay la movilización social, pero también hay el intento de la extrema derecha, de la AfD, de intentar catalizar todo este movimiento campesino en contra de los valores comunitarios y de los valores de socialización. Y por cierto, lo que ocurre en Alemania no deja de ocurrir en España. En España estamos ya teniendo resistencia campesina en muchos territorios. COESPE hace lo que puede, hemos estado, yo personalmente en Salobreña, en zonas agrarias del Alto Aragón, en Valencia, intentando difundir la movilización social, el que los campesinos se levanten defendiendo sus derechos y también sus pensiones futuras, pero ahí habrá que pelear contra la extrema derecha, porque por una parte arruinan a los campesinos y por otro les proponen a esos campesinos soluciones de extrema derecha. Es la movilización social lo que puede permitir abrir otro camino en contra de las multinacionales. Hay compañeros, expertos militares que dicen, bueno, pero estos tipos americanos, europeos, están locos. Solo hacen que ir abriendo guerras, matar un montón de gente, pero luego perderlas. Pero es que claro, si lo analizamos económicamente, matan gente, pierden las guerras, que es algo bastante absurdo, ¿por qué declaras una guerra si la vas a perder? ¿Por qué estás provocando follones si al final sales trasquilado? Sí, salen trasquilados desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico, las multinacionales, los fondos de inversión se han apoderado de las tierras de Ucrania, se han apoderado, si tratan de apoderarse del campo europeo, de los recursos que realmente valen, que es la tierra, no los billetes verdes que dentro de 4 días los tiraremos a la papelera como tiramos los marcos alemanes en los años 20. Quieren apoderarse de los recursos que dan vida a la gente. Y desde el movimiento social hemos de ser suficientemente inteligentes para construir una oposición social a ese modelo. Es lo que intentamos. El próximo día 10, en los Transformadors, el Comité en contra de la Guerra y de la OTAN ha convocado un acto exigiendo la reducción del gasto militar. COESPE ha firmado un manifiesto junto con otros movimientos sociales exigiendo al gobierno español que deje de decir, como Milei, que no hay plata, que baje el gasto militar y que suba las pensiones, suba la sanidad y suba la educación. Hay recursos. Lo que pasa es que los poderosos intentan convencer, intentan chantajear, corromper a nuestros políticos para que mientan, para que digan que no hay recursos para la gente, pero luego lo gasten en armas, lo gasten en proyectos que destruyen el mundo, que destruyen nuestro futuro. Pero frente a ello estamos levantando un movimiento social, con el movimiento pensionista, con los trabajadores de la sanidad, con los comités por la paz, con esta declaración que hemos hecho y que vamos a presentar en el Parlamento, exigiendo reducir el gasto militar y proteger a nuestra gente, protegerla en sanidad. Mirad, os cuento una anécdota personal.
pero que nos debería hacer reflexionar. Hace unos días estaba con mi madre, 97 años, y se me desmaya. No se cae porque, por suerte, estaba con ella, yo y mi mujer, y la cogemos, pero claro, nos pegamos un susto de miedo, ¿no? Y claro, cuando una persona mayor se desmaya, uno piensa, bueno, esto es un problema igual de la circulación, ¿no? Vamos, y claro, y vas al ambulatorio y pides que le hagan un análisis cardiológico, es decir, cómo le va al corazón. Le dieron hora para dentro de 4 meses. De 4 meses. Mirad, por suerte, seguramente la cosa, el desmayo vino, pues esto, de calor, de otra cosa. Pero si fuera de un problema cardíaco, si te tardan 4 meses en hacer la analítica y tienes 97 años, en lugar de hacértela esa misma tarde, lo más probable es que ya no estés. Y cuando esto lo haces, como lo hace la Generalitat, como lo están haciendo las comunidades autónomas en todo el país, a todo el mundo, seguro que están matando a miles de personas. Personas que podrían vivir, que han pagado la sanidad trabajando. No hay dinero para hacer una analítica cardiológica, mi madre, pero lo hay para enviar tanques, fragatas, munición, a que sigan matando gente de manera estúpida, a que siga Israel asesinando al pueblo de Palestina, un pueblo que se resiste y que le rompe los guiones. Eso que tenían que acabar en 3 días, llevan 2 meses y resulta que no es lo que pensaban, que Gaza no se ha convertido en un escenario en que iban, rompían y rasgaban. Si leyeran un poco, verían que lo de Gaza se parece a la toma de Zaragoza de Napoleón, como explican los episodios nacionales Pérez Galdós. O en una versión más moderna, a lo que le pasó al ejército nazi en Stalingrado. Parece ser que, olvidándose de la historia, repiten una y otra vez los mismos errores. Los mismos errores de pensar que la gente no vale nada, que se la puede someter eternamente, que quien tiene más dinero puede avasallar al resto del mundo. No es así. El poder al final lo tenemos la gente. Si somos capaces de organizarnos, si somos capaces e inteligentes de construir la máxima unidad posible entre los de abajo, y si persistimos como nosotros, que llevamos 6 años en las plazas y no nos cansamos, como nos decía el compañero de la sanidad. Claro que no nos cansamos. La lucha es el único camino que nos queda para poder seguir viviendo con dignidad y legar un mundo mejor a nuestros hijos. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.